Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión tenemos el privilegio de presentar el libro Anticoncebidos, cuando se legisla asesinar a inocentes, escrito por el autor Ramiro Cardoso Ortega. Ramiro Cardoso Ortega es licenciado en Teología por el Seminario Teológico del Sur. Estudia Filosofía y Letras en la Universidad Católica Boliviana y Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Es autor del libro ¿Por qué los creyentes deben pensar y los pensadores creer? Es docente en el Seminario Teológico del Sur. Ha desarrollado ministerio pastoral en diferentes iglesias y ha dado conferencias y talleres dentro y fuera del país. Bienvenidos a la presentación del libro Anticoncebidos, cuando se legisla asesinar a inocentes, escrito por Ramiro Cardoso Ortega. Bien, buenas noches, hermanos. También a todos mis amigos, compañeros también de clase que están aquí. Me alegra que estén aquí mis compañeros de la carrera de Derecho y a todos los presentes. De verdad, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Y bueno, quisiera, pues no voy a poner todo el libro, ¿no? Sin embargo, voy a hacer énfasis en algunos puntos que me parecen muy esenciales. Bueno, el enfoque que yo lo tomo en el libro y en los otros libros que también, en el anterior libro que escribí, si nosotros primeramente hablando de una audiencia cristiana, tratamos de mirar ahí cantidad de libros que se han escrito dentro del cristianismo sobre el aborto, ¿no? Desde una perspectiva puramente bíblica y teológica, ya sea haciendo exégesis de diferentes versículos y todo ello. Entonces, lo que yo trato de hacer con el libro es crear un puente con la cultura. En sí no es un enfoque puramente bíblico, tomar versículos y todo ello. Por eso es un enfoque más jurídico, científico y filosófico, ya desde esa perspectiva. Hay algunas cuestiones que tal vez nosotros primeramente debemos entender dentro de las iglesias y así también en el seminario, o en muchos seminarios, no solemos hacer una reflexión que compatibiliza nuestro conocimiento con la cultura, porque la cultura habla un idioma que a veces nosotros lo desconocemos. No es fácil conversar con una persona que es preparada en leyes o preparada en filosofía desde nuestra Biblia, ¿no? Podemos agarrar la Biblia y directamente citar versículos. No, porque las cosas que creemos dentro de la iglesia afuera son rechazadas muchas veces como una mentira. Porque vivimos actualmente un mundo que es profundamente relativista. El relativismo, desde un punto de vista filosófico, ya sea epistemológico, ontológico o axiológico, realmente ha llegado a hacer un daño, no solamente a la parte cristiana, sino también a la cultura. De ahí que se pretende pues, que el cristiano dialogue con la cultura y defienda la vida, porque al fin y al cabo, hablar del aborto, porque cuando hablamos de estos temas, a veces la gente nos dice, bueno, estás hablando de una postura conservadora, religiosa, y con esos clichés que nos ponen, automáticamente rechazan nuestros argumentos a priori, sin siquiera haberlos escuchado. Por ejemplo, ustedes pueden ver a veces cuando hay una sesión en la Cámara de Diputados o algo, cuando algún diputado opina desde esta postura conservadora, se lo tilda de fanático, se lo tilda de conservador y todo ello. Y ahí que no se pretende sostener ese punto de vista, a lo contrario, sostenemos que defender la vida no se trata de ser religioso, porque la religión y todas esas cosas, verdad que nosotros no podemos a veces mencionarlo en la cultura, pareciera como algo antagónico a la persona que es racional. No se trata de eso, es una cuestión de humanidad, defender el derecho a la vida y todo ello. Siempre desde el cristianismo sostenemos unas bases epistemológicas sacadas de la Biblia. Por otro lado, dentro del cristianismo a veces solemos entender que, bueno, nosotros parece que no nos interesamos mucho por las cosas que pasan afuera. Hay un montón de controversias y estamos encerrados cada domingo predicándonos entre nosotros, hablándonos entre nosotros estas cuestiones. Pero afuera no. Vemos otra gente que no compatibiliza tal vez con el cristianismo, pero está defendiendo la vida, está hablando contra el aborto, está hablando contra la ideología de género y todo ello. Entonces, hay una frase que me gusta, que decía Lenin: a ver, nos hemos convertido, pareciera que a un idiota útil. Es decir, los cristianos actualmente hablamos de la Biblia, pero cuando llegan las elecciones pareciera que votamos como si fuésemos paganos.
Ni siquiera conocemos a un gobierno, ni siquiera conocemos un programa de gobierno, pero emitimos un voto, caminamos ahí y somos una masa de personas que somos fáciles de manipular y usar. Entonces eso es lo que no se pretende. De ahí que en el presente libro se hace este tipo de reflexión, primeramente desde un punto de vista científico, porque una cosa es que se relativice una creencia religiosa, pero otra cosa es la verdad, porque la verdad no solamente viene de la Biblia. Nosotros sostenemos que la Biblia tiene verdades y tiene sus propios propósitos, y en eso es verdad. Pero no toda verdad va a venir de la Biblia. Cuando estudiamos el genoma humano y todas estas cuestiones, usted no va a abrir su Biblia para estudiar genética, no va a abrir su Biblia para estudiar cosmología. Estas cuestiones tenemos que aprenderlo. ¿De dónde? De la naturaleza, ¿no? De la revelación general que lo llamamos dentro de la teología. De ahí que la tesis central del texto es que el relativismo en todas sus formas ha vaciado primeramente el contenido epistémico y moral de las leyes. Ya, de tal modo que las leyes, incluso aquí conocen mis compañeros, cuando estudiamos en la universidad predomina un punto de vista filosófico que es el positivismo jurídico. Y cosa que a veces nosotros nunca lo hemos escuchado ese término. Pero cada idea, cada creencia, cada práctica, siempre detrás de ello tiene un tipo de filosofía. Y no podemos nosotros criticar correctamente una idea si primeramente no conocemos qué cosas son supuestos filosóficos. ¿Ya? De ahí que la filosofía se lo trata de definir como la crítica de supuestos. Entonces, por lo tanto, esta idea filosófica ha hecho que se abierten cada vez más las causales de la muerte, incluso en nuestro país. Usted lo estudia a partir del Código Penal del anterior siglo y todo ello, a tal punto de llegar hasta ahora que nosotros conocemos que hay un montón de causales en el Código Penal. ¿Ya? Por lo tanto, el libro empieza analizando primeramente desde la introducción, por ejemplo, aquella idea que predominaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los juicios de Nuremberg. Aquellos que habrán leído de historia lo saben, ¿verdad? Cuando había una frase que predominaba de que la ley es la ley. En nombre de que la ley era la ley, se masacró millones de judíos. Y cuando se lo llevó, por ejemplo, a Eichmann en Jerusalén, a este juicio, él dijo, yo seguía solamente órdenes, ¿verdad? Y todos sus actos que hacían estaban respaldados por la ley. De ahí que sostengo una postura opuesta a esta idea de que no debe solamente la persona pues decir que la ley es la ley y por lo tanto obedecerla, sino que cada ley siempre está predeterminada o incluso parte de supuestos que son filosóficos y erróneos. Y debemos ir a criticarlo ahí. De ahí que actualmente cuando se tiene una pugna de valores, por ejemplo, entre la vida o la libertad, o entre la libertad de la mujer, en este caso cuando se habla del aborto, como el candidato a presidente, cuando le hicieron una pregunta, él dijo, ¿qué hará respecto al aborto? Él dijo, bueno, las mujeres tienen la elección de elegir. ¿Por qué? Porque son sus cuerpos. Es una idea totalmente descabellada. Entonces ahí estamos hablando de una pugna de valores entre la libertad y la vida. Actualmente cuando se tiene ese choque de valores, ¿cómo se lo trata de solucionar? Bueno, pues vayamos a votarlo. La democracia se ha convertido en eso. Por eso desde el punto de vista liberal se nos define a la democracia como la dictadura de la mayoría, y es así. ¿Por qué? Porque cuando ya no se puede solucionar un problema, la mayoría tiene que decidir. Pero si la mayoría es progresista, pues así será. Esa mayoría progre tendrá que determinarlo. Ustedes saben lo que pasó en la Argentina. Cuando se lo despenalizó el aborto, el Senado tuvo que decidirlo por la mayoría. Y bueno, la minoría, que era provida, tuvo que someterse a esa mayoría. Eso es lo absurdo de la democracia. Por eso el aborto democrático, la eutanasia democrática, tendrán de democrático, pero sigan siendo injustos y seguirán siendo pues vistos como algo deplorable en nuestra sociedad. Por lo tanto, no se puede depender todo de un pueblo confundido. Cuando el pueblo está totalmente confundido, siempre decimos, la democracia es el poder del pueblo, pero si el pueblo está confundido, y como Sócrates ya decía, ¿qué sabe el pueblo? Cuando se lo pregunta al pueblo qué es la vida, qué es la persona, o qué es una persona, no saben definirlo. Usted incluso puede hablar o puede leer algún tipo de sentencias constitucionales al respecto, como la famosa 0206/2014, no saben definir lo que es una persona. Entonces, si nosotros hacemos depender las decisiones todo del pueblo, pero si el pueblo no sabe, pues acabaremos el día de mañana legislando, ¿qué cosa? Que se masacre a algún tipo de persona. Por otro lado, un pueblo manipulado y masificado fácilmente caerá en este tipo de errores. De ahí que es necesario
que todos nosotros empezamos a reflexionar desde una postura no solamente puramente tal vez bíblica, sino también aprender a reflexionarlo desde el ámbito filosófico, desde el ámbito científico, pero de manera rigurosa. Caso contrario, nuestras opiniones no son escuchadas. Si usted va a discutir con un pro aborto con su Biblia, ¿cómo le van a refutar? Sencillamente le dirán: oye, eso es tu religión, no lo impongas. Y aún más te lo puede decir que actualmente vivimos en un estado laico, por lo tanto, ¿por qué tendrías que imponer tus creencias religiosas? De ahí que tratamos de crear un puente entre la teología y la cultura, entre el saber de la cultura y entre la teología a través de la filosofía. Esto es esencial porque incluso el jurista Ronald Dworkin, estadounidense, él decía lo siguiente: cuando a veces se legisla una ley, solamente se trata de basar si la ley mejorará o empeorará. Si la ley hará mejores o felices a un grupo de personas o infelices a otro grupo de personas. Entonces los jueces, para tratar de dar una solución, ¿cómo lo legislan? En base a eso. ¿Y qué se llama eso? Es una idea que es fácil de reconocerla, que es el pragmatismo. ¿Funciona o no? ¿Verdad? Y si funciona, pues no hay que legislar. Entonces Dworkin reflexionaba y él decía: no puede ser así. No deberíamos legislarlo solamente porque funcione, o porque hay un grupo de personas que están peleando con otras y para solucionar ese conflicto, sino ¿por qué? Sino si la ley primeramente es justa o injusta. Eso debería ser el criterio que determine el contenido de una ley. Pero en nuestro contexto hay un montón de cosas que se han dado a consecuencia de esto. De ahí que parte, mira, muchas veces cuando nosotros decimos, hay muchas mujeres, y no queremos ofender aquí a los que están presentes, dicen: bueno, usted es hombre, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Cómo opinar sobre el aborto? Las mujeres tendrían que opinar sobre el aborto porque ellas son las que quedan embarazadas. Opinar sobre el aborto, defender la vida, no es una cuestión de género, es una cuestión de humanidad. Y todo ser humano está llamado a defender los derechos de aquellos que no se pueden defender. ¿Y quién es aquel que no se puede defender? Pues el que es concebido. Por eso, Yerin, por ejemplo, este jurista, decía lo siguiente: el que se ve atacado en su derecho debe resistir. Este es un deber que tiene para consigo mismo. Cuando no sucede, dice esto Yerin, el hombre sin derecho se rebaja al nivel de bruto. Y actualmente en la sociedad, incluso desde la ONU, si usted va a leer las sentencias que tienen, o desde la Corte Interamericana de Derechos, así también, por ejemplo, como Plan Parenthood, ¿verdad? Que es una organización internacional abortista. Ellos tienen un manual incluso cómo usted debería hablar cuestiones sobre el aborto. En uno de sus manuales dicen que al que está en el vientre de la madre no hay que llamarlo persona, hay que llamarlo producto. Por eso encontramos en la cultura de algunos, incluso supuestamente académicos, cuando se refieren al que está en el vientre de la madre no se refieren como persona, lo dicen que cosa, producto. Lo consideran como si fuese simplemente un pedazo de carne, de lo cual la mujer puede disponerlo y deshacerse de él, porque lo consideran desde el feminismo radical como un invasor. Pero esta es una idea totalmente descabellada, porque parte de una idea que es errónea acerca de la definición de persona. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí que debemos analizar. El texto no sigue la idea de que la ley es la ley y por lo tanto hay que obedecerla. No tratamos de decir, bueno, el Código Civil lo dice y así tiene que ser. El Código Niño, Niña, Adolescente dice que la vida inicia desde este momento, el Código Civil lo contradice, así tiene que ser. No, si nosotros nos dejamos seguir, por eso vamos a caer en una situación similar a la del nazismo. Entonces la persona tiene que tratar de reflexionar de manera crítica. Un código, una constitución no lo ha creado un grupo de personas que son infalibles, ha sido creado por un grupo de personas que tienen sesgos cognitivos, sesgos de confirmación. Personas que tienen una ideología, que siguen determinadas posturas en su vida. Por lo tanto, la persona no debe simplemente someterlo a la ley porque es la ley y obedecerla. Tiene que criticar el supuesto de cualquier ley. ¿Me entienden? De tal modo que no caigamos en ello. De ahí que la batalla, todos los presentes, tiene que ser a nivel de fundamentos. No se trata, por lo tanto, tratamos de luchar, ¿no? Mientras estemos en el presente. Se trata de cambiar el fundamento mismo de la cultura. Si la cultura es profundamente relativista, incluso actualmente los pro vida podemos ser una mayoría, el día de mañana esa mayoría tal vez pueda ser una minoría.
Cuando la otra postura son la mayoría, esa postura prevalecerá. Es que si todo depende de la cultura, que lo llamamos constructivismo social, que esta idea ya viene desde el anterior siglo, ¿verdad? Basada en el postmodernismo y en esta filosofía como de Derrida, etc. Ellos decían que los valores morales, como la justicia y todo ello, son completamente constructos sociales. Pero si todo valor, incluso la justicia, depende de lo que la cultura diga, cuando la cultura cambie, pues todo cambiará. Esta generación pro vida se irá, otra generación progre vendrá, y esa generación impondrá ¿qué cosa? Sus ideales. De ahí que la batalla tiene que ser a nivel de fundamentos. ¿De qué trata esto? Lo que dice la realidad. Si la justicia es un valor absoluto, no importa cualquier cultura que vayamos, así tiene que ser. Caso contrario, de nada servirá una batalla que nosotros podamos darla. De ahí que el presente escrito está dividido en 3 partes. En la primera parte se trata de hablar de algunas estadísticas en cuanto al aborto. Por eso se lo denomina este capítulo como un asesino suelto. Porque el aborto, por ejemplo, usted puede ahí ver a IPAS, esta ONG, que saca cada año porcentajes acerca del aborto. Ellos dicen que la tercera causa por la cual las mujeres mueren en Bolivia es el aborto clandestino. Entonces, dicen, dado que el aborto mata a las mujeres, entonces hay que legalizarlo y despenalizarlo. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan acceder a esos centros donde se los aborte gratuitamente y en unas condiciones que sean óptimas. En otras palabras, ¿qué es lo que le están diciendo a una mujer? Bueno, una muchacha que se ha embarazado, digamos, por un embarazo supuestamente no deseado, que se lo llama, cosa que no es así. Cuando esta muchacha no quiere dar a luz a su bebé en un futuro, pues tiene que acceder a un hospital donde se lo dé todo, ¿verdad? Simplemente porque quiere. Y así para que no se someta a un aborto clandestino y acabe con su vida. Pero esto es simplemente invertir que el Estado gaste, por ejemplo, en hospitales y todo ello. ¿Para qué? Para matar vidas y no para salvar vidas. Desde el año 2011 hasta el año 2024, más de 500.000 de bebés han sido asesinados en Bolivia. Cada día los abortos clandestinos se realizan aproximadamente 4 mujeres en Bolivia. Usted puede leer las investigaciones y las estadísticas que publican. Luego, obviamente, dentro de ello también se analizan las causales del Código Penal, como ser la causal para salvar la vida de la madre, su salud cuando esté en riesgo, la causal de estupro, de violación y de rapto, ¿no? Son básicamente esas causales que bajo eso se permite el aborto en nuestro país. Pero si usted se da cuenta, curiosamente, cuando el Ministerio de Salud, juntamente con la Fiscalía, cuando publican datos de cuántas mujeres han abortado al año porque han sido violadas, nunca te dicen cuántas de esas violadas han quedado embarazadas. Pero curiosamente, todas las mujeres que quieren someterse a un aborto dicen haber sido violadas. Eso es una paradoja, hay que verlo. Cuando una mujer ha sido violada, la probabilidad para que quede embarazada es baja. Pero usted puede ver las estadísticas, es que, bueno, lo apelan a la causal violación y hay cualquier mujer que va a someterse a un aborto. Y desde la sentencia constitucional, desde el 2014, 0206/2014, ya no, ni siquiera se tiene que seguir un proceso, nada de ello. Directamente va una mujer, usted puede ir a los hospitales, se respalda en esa constitución, en esa sentencia constitucional, y pueden someterse a un aborto tranquilamente. Por otro lado, la causal de estupro, ¿verdad? Hay que analizarlo desde los 14 hasta los 18 años. ¿Y de dónde se presume? Supuestamente se dice que una adolescente en esa edad es fácilmente seducida y es fácilmente engañada y queda embarazada. Bueno, entonces tiene que ir a someterse a un aborto. Pero la mayoría de las muchachas que han quedado embarazadas, en ese caso, han tenido relaciones consensuadas. Nadie los obligó. Y si usted puede ver incluso las noticias que se dan a cada día, cantidad de casos que se han reportado. Muchachas que han tenido relaciones sexuales con sus maestros, con sus docentes, o bien que hacen citas por Facebook y todo ello, y como resultado quedan embarazadas y luego lo abortan. ¿Le parece justo eso? Que muchachas, teniendo el uso de su razón, las investigaciones en neurología y en neurociencia han demostrado que las muchachas en esa edad ya pueden tomar decisiones razonadas. No es que están determinadas a ser seducidas y ser engañadas. Sin embargo, cuando analizamos todas estas causales, nos hacen creer
Incluso cuando analizamos la salud de la madre, para salvar su vida y todo eso, pareciera que estas causales han sido copiadas ¿de qué? De otras legislaciones de otros países. Cuando en Chile, por ejemplo, se quería despenalizar y legalizar hace un tiempo el aborto, ahí se ha llegado a descubrir que justamente lo que estaban tratando de copiar el Código Penal era de otros países. Por ejemplo, habían enfermedades que hoy en día se tratan y son tratables para salvar la salud de la madre y la salud que está dentro, pero hoy en día se dicen, bueno, cuando esa disyuntiva está, hay que optar por salvar la salud de la madre y por lo tanto tiene que hacerse un aborto. De ahí que el doctor Joel Beque, por ejemplo, de Chile, que es un obstetra, él decía, estos pareciera que nunca han consultado a un especialista en el área. Nunca han consultado a un obstetra, nunca han consultado a un filósofo, nunca han consultado a personas, a un psicólogo, por lo menos cuáles son los efectos después que una persona se somete al aborto, etc. Sino que directamente lo copian. Y estas leyes pareciera que están hablando a mediados del siglo XX y no de este tiempo. Porque este tiempo la salud o incluso el avance científico ha avanzado bastante, que es posible salvar las dos vidas. Entonces todas estas cuestiones se van a analizar en el capítulo 1. El capítulo 2 del texto es central porque se plantea un argumento. El argumento es sencillo. Es un silogismo que dice: todo ser malo que pertenece a la especie humana es persona. ¿Verdad? Se parte de ahí esta presuposición. Si lo ponemos en dos líneas. Y toda persona va a tener un derecho a la vida. ¿Ya? Y el libro está desarrollado en tres premisas. Pero el supuesto principal es el. Se define lo que es vida, se define luego lo que es persona, porque hay médicos que quieren definir lo que es persona, cosa que no está dentro de su ámbito. El término persona es completamente definible dentro del ámbito de la filosofía. Si un médico quiere definir desde su postura, está cometiendo un error de categoría, porque desde la ciencia se define lo que es vida humana. Pero persona humana y vida humana no son lo mismo, son conceptos diferentes. De ahí que actualmente, cuando se cae este tipo de ambigüedad, muchas veces se trata de determinar que personas a partir de los 3 meses, ¿verdad? 12 meses, incluso los utilitaristas como Peter Singer tratan de decir que personas cuando empieza a sentir dolor, porque el feto no siente todavía dolor en sus estados iniciales, luego va a llegar a sentir dolor. Pero si tratamos de definir el concepto de persona basado en las operaciones de la persona, basado en si siente dolor, estamos cometiendo un error. ¿Quién determina desde cuándo uno es persona? Entonces se analizan las diferentes posturas filosóficas como será el empirismo, el personalismo, el colectivismo y el darwinismo incluso. Y a la luz de eso se plantea la otra postura que es filosófica siguiendo a Tomás de Aquino. Y Boesio, ellos definían la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. Es la definición más aceptada actualmente del concepto personal. A la luz de sus insumos se va a analizar ahora desde el punto de vista jurídico. Si vamos a derecho, también lo tratan de definir el concepto de persona. ¿Qué es la persona, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho? El famoso diccionario que se usa en universidades es de Manuel Osorio. Él tiene 3 definiciones para persona. Y dice que es persona aquel que nace con vida. Pero los que no nacen con vida, Morales Guilén, que es un tratadista, bueno, ya falleció, tiene sus comentarios al Código Civil y es famoso en nuestro país. Él decía que cuando a un bebé que nace aún no se lo registra en el registro civil, todavía no puede ser persona. O sea, según esta idea, ¿qué pasa si un bebé nació en el campo pero todavía no ha sido registrado en el registro civil? ¿No es persona? Es que no depende de lo que diga la ley. La ley no determina quiénes son personas, la ley reconoce a las personas. La ley no otorga, por lo tanto, personalidad. La ley simplemente reconoce y garantiza lo que ya existe, ¿me entienden? Y no se puede reconocer lo que no existe, se reconoce lo que ya existe. Lo que por la ley existe es otorgado por la ley, por lo tanto no puede ser reconocido, sino otorgado. Pero si usted lee desde la Convención de Derechos Humanos, y todo ello en nuestra Constitución Política del Estado, siempre va a aparecer las palabras reconocer, garantizar. Nunca otorgar, porque la ley no puede hacer eso. Esa idea es estrictamente positivista y que trae consecuencias desastrosas cuando lo vemos desde el punto de vista. Entonces, con todos esos insumos se critica el Código Civil, se critica la sentencia
constitucional que ya le había mencionado para poder determinar. ¿No? Por ejemplo, la sentencia constitucional 0206/2014 dice lo siguiente, que la protección se va dando de manera gradual. El cigoto, a comparación del bebé ya nacido, ¿tiene menos protección o más protección? Menos protección. Y mientras más va desarrollándose ese ser dentro del vientre materno, tiene más protección de la ley. Y en la ley se lo llama nasciturus, ¿no? Esa es la palabra que se usa. Bueno, cuando nace ya se lo puede considerar como más, o sea, es más persona según ellos y por lo tanto tiene más protección. Pero esta idea es descabellada. ¿Por qué? Porque lo que se va desarrollando no es la personalidad, lo que se desarrolla es la fisicalidad. ¿Entienden? La persona ya está dada desde el momento de la concepción, pero la fisicalidad se va desarrollando y tiene sus etapas. No es que una semana más se hace más persona, ya es persona. Por otro lado, desde el consecuencialismo, el utilitarismo, se trata de argumentar, y desde el dualismo incluso, de que persona es aquel que usa sus facultades cognitivas. Y de ahí que se pregunta, ¿no? ¿Usted piensa porque es persona o es persona porque piensa? ¿Cuál sería la respuesta? En una ocasión, una compañera, por ejemplo, decía, a ver, un feto no se puede resolver un problema matemático. No puede, por lo tanto no es persona. Entonces, según ese criterio, para que alguien sea persona, tiene que hacer el uso de sus facultades cognitivas, que lo llamamos accidentales dentro de la filosofía. Tiene que aprender a pensar, tiene que aprender a pierde sus facultades cognitivas, ya no es persona. No, es que la persona piensa porque ya es persona, usa su razón porque ya es persona. No es que desde el momento que tiene el uso de su razón se convierte en persona. ¿Me entienden? Ideas que tenemos que tomarlas a veces de una manera precisa, ¿no? Para poder argumentar este punto de vista. Entonces todo ello se lo argumenta y se critica en la segunda parte. En la tercera parte pues se acabará haciendo una comparación entre el Estado de Derecho, analizándolo también desde una postura que es de la ciencia política, ¿ya? Y desde el derecho. Actualmente hay una idea que cuando la seguridad del Estado está en peligro se debe sacrificar a los seres humanos. Maquiavelo ya lo decía esto en El Príncipe. Él decía que incluso para poder preservar la seguridad del Estado, a veces el gobernante tiene que ser inmoral. Aunque nunca lo dijo Maquiavelo esta frase, no el fin justifica los medios, pero solemos atribuirle a él. Pero refleja algo de su postura y actualmente hoy en día se lo sostiene eso. Pero el que pone en peligro la seguridad del Estado, ¿qué es? No es la inocencia de un ser humano que está en el vientre de su madre. Es un montón de delincuentes que pueden andar por ahí, un montón de violadores que aún quedan impunes, pero el Estado no se ocupa de ello, se ocupa de matar vidas. ¿Me entienden? Entonces se analizan esas cuestiones y ahí es donde surge una idea que actualmente predomina en muchos médicos que se llama el imperativo tecnológico. Dado que el Estado, ¿verdad?, puede proveer a un hospital que tenga, por ejemplo, todos los recursos y los medios para poder realizar un aborto. Entonces se lo debe hacer. Este imperativo tecnológico dice que cuando puede hacerse, debe hacerse. Eso es erróneo. La ética es el límite de la tecnología. Por más que la tecnología avance, nunca se puede sobreponer sobre la ética. Si nosotros partimos de ese imperativo tecnológico, acabaríamos haciendo un montón de cosas. Por eso hoy en día se discute el transhumanismo y todo ello. ¿Me entienden? A la luz de eso se analizan ideas de feministas, ¿no? Que ustedes lo van a ver en el libro, La influencia del feminismo, Rosa María Galí, ¿verdad? Usted puede leer sus libros, las barbaridades que dicen sus libros. No estamos contra el activismo que ella hace. Su activismo es buenísimo. Pero las ideas que nos encontramos en sus libros, incluso en el año 2008, todo su grupo que se llama de Mujeres Creando, ellos escribieron supuestamente una constitución política del Estado. Pero dentro de sus ideas es completamente despenalizar el aborto. ¿Cuál es su pretensión? Es que, bueno, debemos elegir, ¿verdad? Luego está dentro de nuestro país en auge el feminismo que se lo llama comunitario. Son las ideas más principales del feminismo en nuestro país. El feminismo comunitario dice hay que volver a nuestras raíces, ¿verdad? Lo toman como paradigma, Marfolina Sisa y todas ellas. Pero sus ideas son una completa copia del feminismo hegemónico. ¿De qué? De que la persona tiene que abortar. ¿Y esas ideas de dónde vienen? El feminismo liberal en sus primeros tiempos sí lo dijo, pero actualmente tiene raíces, por ejemplo, como en Simone de Beauvoir,
¿verdad? Sublime Firestone y todo este grupo de feministas, sí, que lo metemos dentro de la tercera ola del feminismo. Son una copia completamente de esas ideas. Actualmente, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, ¿en el imperio incaico abortaban las mujeres? No. El aborto era penado con la muerte. Lo dice, por ejemplo, este libro que se llama En busca de la justicia, ¿no? Leído, ahí lo dice, era penado con la muerte. ¿Por qué? Porque el aborto atacaba la estabilidad y la seguridad económica del imperio. Después de la colonia, ¿había aborto? Había aborto. Pero ¿por qué las mujeres indígenas abortaban? La sentencia constitucional citada lo enfatiza claramente. Nunca lo hacían porque creían que ese ser dentro de su cuerpo era un invasor. Nunca. Tampoco lo hacían porque ellos tenían el derecho de elegir sobre sus cuerpos. No tenían esas ideas, sino porque querían salvar a sus hijos muchas veces de la opresión. No querían que sus hijos nazcan y vivan oprimidos como lo vivían. Por esa razón abortaban. Pero nunca lo hacían porque ahora como tienen las ideas estas feministas. ¿Entienden? Entonces todas esas cuestiones se analiza el feminismo internacional, el feminismo blanco que lo llamamos, y el feminismo latinoamericano que tiene otro tipo de periodización. A la luz de ello, las tesis principales que se sostienen en el trabajo son las siguientes. Primeramente, el aborto, aparte de ser un negocio en muchas partes del mundo, es la mayor causa de asesinato a bebés en el lugar más sagrado del vientre de la madre. Luego, algunos movimientos feministas que supuestamente luchan en pro de los derechos de la mujer, la acaban matando a la mujer en su vientre de su madre. Es incoherente, ¿verdad? O sea, luchar por derechos de la mujer y luego acabar matándola. ¿Cómo podemos luchar por derechos cuando violamos el principal derecho, que es el derecho a la vida? Sin ese derecho no hay otros derechos, porque ese derecho es la presuposición de los demás derechos. No podemos hablar de libertad, no podemos hablar de educación, si no hablamos primeramente del derecho a la vida. Por eso, desde el punto de vista filosófico, no sostenemos que haya derecho a la vida, porque la vida es un hecho. Hay un derecho a seguir sobreviviendo, ¿entienden? Porque la vida ya lo tiene, ese ser que está dentro del vientre de su madre. La despenalización parcial del aborto y, por tanto, su impugnabilidad no se basa, por lo tanto, en evidencia que es sólida. Se basa simplemente en opiniones. Se basa simplemente en una legislación que se base a una democracia que está totalmente corrompida, o bien incluso que se han copiado leyes de otros países, así como la ley 348, que es una copia de la ley de España, ¿verdad? De la misma manera, la evidencia científica es contundente al demostrar que la vida comienza desde la fecundación, no desde la implantación. Son cuestiones que se lo discuten dentro del texto. De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, dice: el origen de la vida es cuestión de percepción y concepción. Uno se pregunta, o sea, ¿la evidencia científica depende de la concepción de la persona? Los hechos dependen de lo que diga la gente. Los hechos son los hechos. El día de mañana todos pueden decir, por ejemplo, que lo negro es blanco. Eso no le convertirá lo negro en blanco. La realidad se impone a nuestra percepción, no nuestra percepción a la realidad. Primero son los hechos, luego son las opiniones. Y la verdad se la acepta, no se la discute. La opinión se la debate, pero la verdad no. Pero, si imaginan, por eso a veces hay gente que incluso en la universidad dice: no, lo dijo la ONU, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos, lo dijo esto. ¿Y qué nos importa? Ustedes leyeron el libro de Agustín Laje, ¿verdad?, que se llama Globalismo. Y ahí justamente se analiza esta cuestión de que se están imponiendo, supuestamente, en nombre de que legislan para otros países para proteger derechos y todo eso de las mujeres y todo eso, pero están promoviendo una ideología. Por eso lo llaman globalismo, a esa imposición totalitaria sobre la vida de las personas. ¿Quiénes son ellos para decirnos qué es lo que debemos hacer en nuestro país? Entonces, todas esas cuestiones se van a analizar ahí y se concluye en esas tesis. Se sigue una definición de persona que ya lo dijimos, que se basa en una corriente filosófica que es la más plausible actualmente aceptada. Luego, por otro lado, también se sostendrá, por ejemplo, que nosotros no deberíamos justificar el aborto por razón de Estado, sino siempre deberíamos estar a favor de la vida. Tampoco deberíamos justificar el aborto basado en la libertad del ser humano. Mi libertad está limitada por el derecho del otro. Por eso Jeremy Bentham tenía una famosa frase que decía: tú tienes la libertad para cantar en tu baño lo más fuerte que puedas, pero si tu voz le está estorbando a tu vecino,
ya no tienes la libertad de gritar más fuerte. ¿Por qué? Porque tu libertad está limitada por la libertad del otro. Mis derechos están limitados por los derechos del otro. Si mi supuesto derecho a la libertad viola el derecho de la vida del otro, entonces, ¿quién tiene mayor derecho? Si el derecho de la mujer supuestamente a elegir le lleva a matar al que está dentro de su madre, y como decía Milley, ¿quién elige por el que está dentro? Y es un argumento que es contundente, ¿verdad? Entonces no podemos fundamentar el derecho a elegir sobre la base de que son las elecciones. Las elecciones deben estar guiadas primeramente por el conocimiento de la realidad. Si usted no conoce qué es una persona, ¿cómo puede elegir matarla si no sabe qué está matando? Por otro lado, el aborto democrático, no por ser democrático, deja de ser una injusticia, porque no se está dando lo que le corresponde a ese ser humano en su vientre materno. ¿Y qué le corresponde? Respetar su derecho. Por eso, Yaulpiano sostenía ahí, en el digesto, ¿qué cosa? Él lo define en la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde. A cada uno le corresponde su derecho. A ese ser humano le corresponde su derecho a la vida y por lo tanto el Estado tiene que protegerlo. Ese es lo justo. Y su derecho es la medida de una injusticia o justicia de la ley. Caso contrario, si definimos justicia de otra manera, como lo dice Kelsen, pues estamos perdidos, ¿no? Finalmente, el derecho a la vida es un bien humano básico, sin el cual los restantes bienes quedan sin sujeto. Es decir, si no hay vida, no tiene sentido hablar de los demás derechos. En síntesis, es eso lo que se pretende, ¿no? Con este pequeño escrito. Este pequeño escrito tiene unas cuantas páginas, pero nació justamente de un debate, ¿no? Que lo teníamos ahí en el curso con mis compañeros. Un docente nos hizo debatir sobre el aborto y me interesó, porque nunca lo había reflexionado. Como cristianos siempre tratamos de apelar a la Biblia y eso es otro libro. El Salmo 139 dice claramente que Dios estaba viendo cuando se estaba desarrollando ya el embrión. Sí, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y según Génesis creemos que Dios ha creado la vida, Él lo ha dado la vida. Actualmente ninguna teoría científica ha sido posible de explicar el origen de la vida. Ninguna. La vida es demasiado compleja y para que se dé la vida tiene que haber un montón de constantes cosmológicas que estén finamente ajustadas en nuestro planeta. La vida solamente puede venir de la vida. Y Louis Pasteur ya lo demostró esto hace tiempo, que la vida no viene de la no vida. Él es el dador de la vida. Es la postura que sostenemos. Entonces, pero esta postura que sostenemos, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la cultura. No rechacemos el conocimiento que podemos adquirir leyendo un libro de filosofía, leyendo un libro de ciencia. Usémoslo para nuestro provecho. No nos encerremos, no nos ensimismamos como cristianos dentro de nuestras capillas. Es necesario hablar las ideas, ¿no? Entonces, de esa manera se pretende en el libro demostrar ello y pues no estamos a favor de la despenalización ni de la legalización del aborto. Eso sería en síntesis lo que se pudo, ¿no? Escribir y todo eso en este pequeño libro. ¿Ya? Muchas gracias.